Gracias, paz y misericordia sea con cada uno de ustedes, amados hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Quien les saluda nuevamente, un hermano en Cristo, un siervo en la mies del Señor. Mi nombre es Fernando y desde Bolivia les damos la bienvenida al estudio número 12 de este estudio expositivo a la Carta de los Tesalonicenses. Un estudio amplio que estamos haciendo, viendo texto por texto, versículo por versículo, siguiendo la hilación y los principios que hemos aprendido al inicio y en la introducción de este estudio expositivo de la Carta a los Tesalonicenses, ¿no? Han sido ya 12 estudios en los cuales hemos podido ir entendiendo lo que el mensaje del autor, en este caso del apóstol Pablo, para los primeros lectores que eran los tesalonicenses y también para nosotros en esta época también, que que formamos parte de la iglesia en este tiempo. Entonces, lo hermoso de leer un libro y estudiarlo expositivamente es que podemos encontrar más riqueza y entender más al autor y también a los primeros lectores, entendiendo el trasfondo, la historia, el contexto y cómo ellos se estaban moviendo y lo que el apóstol Pablo quería primeramente influenciar a ellos para posteriormente influenciar también a los que vendrían después, en este caso nosotros, en este siglo XXI, ¿no? Entonces, sin más, vamos a ir a nuestras Biblias. Pido a ustedes que puedan tener sus Biblias a la mano. Primera carta del apóstol Pablo, capítulo 5. Hoy vamos a recorrer los versos 4 al verso 11, ¿ya? La semana pasada habíamos visto el tema número 11, a la cual hemos titulado El Día del Señor, ¿no? El Día del Señor, un día inesperado, un día de juicio. Y para hacer un poco de refrescar la memoria, como siempre lo hacemos, veíamos el capítulo 5, verso 1 al 3, perdón, donde la palabra de Dios nos decía de esta manera. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de una mujer encinta, y no escaparán. Dos cosas claves quiero refrescar la memoria de ustedes. Número uno, la palabra tiempos y ocasiones, que también habla en Hechos capítulo 1, verso 8 o 6 para adelante, ¿no es cierto? Y veíamos dos cosas. En la Biblia se maneja dos tiempos, el tiempo cronos y el tiempo kairos, ¿no es cierto? Veíamos esas dos connotaciones también. El tiempo cronos siempre nos va a hablar acerca del hombre, para el hombre, pero el tiempo kairos siempre se relaciona con el tiempo de Dios. Para resumir un poco lo que hemos visto, el estudio pasado era cronos, habla del tiempo, de fechas, de años exacto, pero siempre va en relación del hombre. Pero kairos es un tiempo, no de fechas, no de años, no de días, sino de un tiempo exacto, un tiempo oportuno y un tiempo pleno, ¿no es cierto? Entonces, el cronos, días, fechas, años, que apuntan siempre con relación al hombre. Pero el kairos es el tiempo de Dios, solamente Dios lo sabe. En este contexto veíamos que los tesalonicenses estaban preguntando un tiempo cronos, ¿no? Pablo está hablando de los tesalonicenses que el tiempo cronos, la fecha, el día, no se sabe, ¿no? Tampoco necesidad, y lo va a decir más adelante, pero hacíamos la similitud. El tiempo kairos, el cual Jesús dice en Mateo 24, cuando él dice, por el día y ni la hora, nadie lo sabe, sino solamente el Padre que está en los cielos, ¿no es cierto? Es el tiempo kairos, ¿no? La segunda venida de Cristo será en el tiempo kairos, no en el tiempo cronos. Y decíamos claramente en el estudio pasado que no perdamos tiempo en buscar el cronos, las fechas, los años, no. Mejor pongamos importancia en que venga en el tiempo de Dios, en el tiempo kairos. Cuando Él diga, ahora es, así será. Porque ese tiempo, ¿qué es? Perfecto, es pleno y es oportuno. Entonces veíamos esas dos connotaciones. Para saber un poquito más, en el estudio anterior profundicé todo eso, ¿no? En contextos, lo hemos sustentado también. Y nos centrábamos directamente en el versículo 2 cuando dice el día del Señor. Y recuerde una vez más, leyendo toda la carta del apóstol Pablo, ustedes saben muy bien que en la introducción dijimos cuál era el tema central, el tema clave de todas las dos cartas es el día del Señor. Pablo va a enfatizar el día del Señor, es el tema central de la carta de los tesalonicenses, la primera y la segunda. Entonces, es interesante notar que los versículos ya estudiados o capítulos ya estudiados del 1 al 4, Pablo habla de la venida, y la venida, pero en el capítulo 5 habla acerca del día del Señor. Y hacemos la connotación porque cuando Pablo habla en el capítulo 2, 3 y 4 de la venida, siempre habla acerca con relación de la iglesia y dice,
aquí en la venida del Señor nos presentaremos sin mancha, o el día del Señor, diría los mismos tesalonicenses en el capítulo 2, que yo me presente y le diría, ustedes son mi corona, mi gozo por el cual he corrido la carrera, ¿no es cierto? Y en el capítulo 4 diría, en la venida seremos arrebatados. Entonces, una vez más, para refrescar nuestra memoria, entendamos que el día del Señor no es solamente un evento, sino son varios eventos que conforman un día. Repito eso una vez más. El día del Señor son varios eventos que connotan un evento clave. ¿Cuál? El día del Señor. Ahora, a veces nuestra mente es un poquito difícil de comprender esto porque las enseñanzas o tal vez la manera en que hemos aprendido siempre nos llevan a pensar, porque cuando alguien te dice el día del Señor, ya piensas la segunda venida, aquel día, pero tienes que entender el día como un proceso y el proceso final o va a llegar a su clímax final con la segunda venida del Señor. Algo similar también pasa con la primera venida, ¿no? Cuando hablamos de la primera venida, ¿a qué nos referimos? A su nacimiento, a su ministerio del Señor Jesucristo, a cómo Él fue bautizado, a cómo Él fue crucificado, sepultado y resurrección. Todo eso para nosotros, ¿qué es? Primera venida, ¿no es cierto? Así también es la segunda venida del Señor. Es un proceso. ¿Y eso cuándo inicia? Con el arrebatamiento de la iglesia. ¿Y cuándo acaba? Con la segunda venida de Cristo. Es un proceso. Por lo tanto, decíamos una vez más, se acuerda muy bien, el arrebatamiento también es parte de la segunda venida, ¿ya? Eso hemos aclarado la siguiente semana. Solamente estamos refrescando un poco, ¿ya? Entonces, veíamos la connotación, esta diferencia. Pablo habla de venida, 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 pero aquí dice el día del Señor. Y lo va a alejar de la iglesia, porque él mismo diría, para ellos, pero vosotros, diría, separa. Porque cuando habla del día del Señor, está especificando un evento. ¿Cuál evento? El tiempo de la ira, específicamente los últimos 3 años y medio, conocidos como la gran tribulación. El tiempo donde Dios descarga completamente la ira sobre los moradores de la tierra. Entonces, vea claramente. No es como alguien dice, mira, capítulo 4, verso 13 para adelante, habla de la venida, está hablando del arrebatamiento, pero el capítulo 5 ya habla del juicio final, del día del Señor, terrible. Entonces, allá como que se cruzan las ideas y dicen, no, arrebatamiento y segunda venida va a ser un solo evento, no. Hay que saber diferenciar las etapas y los eventos. No es como alguien dice arrebatamiento y ahí viene Jesús. ¿Y qué doctrina sería eso? ¿Qué enseñanza sería eso? Que Cristo viene y la iglesia es arrebatada al final de la tribulación. Porque Pablo dice arrebatamiento y rápidamente habla de la segunda venida en el capítulo 5, ¿no? Hay que diferenciar. ¿Y cómo entendemos eso? Solamente siguiendo la ilación y cómo Pablo está separando no solamente los eventos, sino también a los personajes de cada evento. En este caso, la iglesia y también los moradores de la tierra. Muy bien. Entonces, decíamos que el día del Señor y veíamos pasajes del Antiguo Testamento como Ezequiel, como Isaías, como Joel, como Abdías, como Jonás, como Sofonías, perdón, que siempre van a hablar de este día del Señor. Ahora quiero que entendamos algo ahí. Es que el día del Señor, este gran día de juicio hacia las naciones, para la purificación de Israel, todo eso, hermanos, ya se ha profetizado en el Antiguo Testamento. Todos los profetas, mayores y menores, hablan acerca del día del Señor, pero acerca del arrebatamiento de la iglesia nadie lo sabía porque era un misterio. Tienes que entender eso. Por ejemplo, Mateo 24, lo que Jesús habla, él va a hablar cosas del Antiguo Testamento, va a hablar porciones proféticos que ya Dios había inspirado a los profetas mayores y menores. Por eso cuando tú lees los profetas menores y también los profetas mayores, siempre están apuntando a aquel día de juicio, día de ira, día de tinieblas, etcétera. Entonces, siempre, o sea, todo el Antiguo Testamento nos da luz de que ese día del Señor vendrá, el día del Señor. Y en el Antiguo Testamento se utilizan estas dos palabras, el día del Señor y el día de Jehová. Y ambos, aunque son títulos distintos, hablan del mismo evento, el derramamiento del juicio de la ira de Dios. Ahora, claramente en el capítulo 4, en el video número 11 que hicimos, hemos ampliado todo esto. ¿Cómo era esa esperanza que el Evangelio que ahora predica la iglesia, que nos abre las puertas a una esperanza de un arrebatamiento pretribulacional? ¿No es cierto? Entonces, hay muchas cosas que nos ayudan a entender todo eso, ¿no? Lo cierto es que el día del Señor ya estaba profetizado, no es nuevo, y también el mismo apóstol Pablo y los demás apóstoles en el Nuevo Testamento lo van a ir confirmando
mediante se va escribiendo el Nuevo Testamento, ¿no es cierto? Entonces veíamos todo eso, veíamos cantidad de información acerca de aquel día, y ahí separábamos lo que Pablo dice, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Pablo separa ellos. ¿Y quién? Ustedes, va a decir más adelante, más vosotros, ¿eh? Separación. Ahora, mira lo que dice acá. Dice ahí también, eh, escucha esta parte, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, va a comparar Pablo, como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Ahora, con esto quiero hacerte un llamamiento para que podamos entender la dispensación y lo que Dios ya tiene planeado para el final de los tiempos. Recuerda, Dios es un Dios de orden, no es un Dios de desorden. Eso lo hemos visto también en el segundo estudio de Apocalipsis y la marca de la bestia, ¿no es cierto? No hagamos un desorden de la escatología, sino que coloquemos cada evento en su distinguido orden. ¿Cómo podemos hacer eso? Solamente leyendo, y la Biblia misma nos va a guiar para poder, la Biblia misma va a trazar el camino que Dios tiene para el mundo entero, ¿ya? Entonces, mira lo que dice acá. Vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Recuerden una vez más, el capítulo 5 de Tesalonicenses está hablando netamente del día del juicio del Señor, de la gran tribulación, si lo queremos llamar así, ¿ya? Entonces, pero dice, compara, cuando venga destrucción sobre ellos será como los dolores de la mujer encinta y no escapará. Aquí le hace recuerdo esto de la mujer encinta, de los dolores, obviamente a Mateo 24, ¿no es cierto? Cuando Mateo 24 nos habla, y oiráis de rumores de guerra, de pestes, hambres, terremotos, no os conturbéis. ¿Por qué? Porque esto solamente es principio de dolores, ¿no es cierto? Y ahí un poco que hemos confundido las cosas, porque la mayoría de las personas piensa que estamos ahora en los principios de dolores, y eso no es así, porque ahora que nosotros ya tenemos la luz del Antiguo Testamento y entendemos lo que Pablo mismo está afirmando, que ya separa los eventos, ¿cuál es la conclusión? Que los principios de dolores no van a pasar mientras la iglesia esté acá. ¿Por qué? Porque los principios de dolores son parte de la tribulación y la gran tribulación. Ahora, hay una diferencia acá. Por ejemplo, Pablo, perdón, Jesús en Mateo 24, él va a hablar netamente del tiempo años de la Evangelios Mateo, Marcos y Lucas y Juan. Los cuatro van a hablar netamente de un contexto judío, y además hay que tomar en cuenta una cosa, la pregunta, ¿por qué Jesús empieza a hablar? No es que le preguntaron, Señor, pasarán muchas cosas, la pregunta fue, ¿qué señales habrá de tu venida? ¿No es cierto? ¿Qué señales habrá de tu venida? O sea, de la segunda venida, que ya lo conocemos uh, por la luz del Nuevo Testamento y de la completación del canon, ¿no es cierto? Entonces, ahí vemos que la comparación o el término que Jesús utiliza en Mateo 24 es ¿por qué? Porque está reflejando qué cosa, el incremento de dolor, porque dice, estos son principios de dolores. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús ahí? Que va a ir en aumento, va a ir en aumento, va a ir en aumento. Ahora, eso no calza con la teología que muchos tal vez predican, y hace años se ha predicado esto, ¿no? Que, no sé, tú vas a leer o vas a escuchar prédica de 54 prédicas, principio de dolores. ¿Y qué sacan? ¿Qué sacan? Terremotos, maremotos, guerras, rumores de guerras. Y qué interesante es porque, a ver, vamos un ratito a Mateo 24. Quiero aclarar un poquito esto. Mateo 24, porque el texto que más se usa de Mateo 24 es lo siguiente, ¿no? Mateo 24, verso 8, y todo esto será principio de dolores. El contexto de atrás decía, levantará nación contra nación, reino contra reino, pestes, hambres, y lo hemos visto. Cuando fue la pandemia, por ejemplo, muchos de los predicadores dijeron, ya, ¿viste? Mateo 24, 7, pestes, hambre en diferentes lugares. ¿Te das de cuenta? Entonces, cuando pasó muchas pestes, también apuntaron a Mateo 24:7. Y la pregunta es, ¿cuándo se está cumpliendo Mateo 24:7? No se está cumpliendo y no se ha cumplido hasta ahora. ¿Cuándo se cumplirá? En el tiempo de la tribulación. ¿Por qué? Porque los dolores, porque está Jesús ahí, será como principio de dolores. ¿Te das de cuenta? Entonces, cuando empiece la última de Daniel, o la tribulación y la gran tribulación,
En los primeros 3 años y medio, ahí empezará. ¿Cómo lo sabemos? Por la luz del Apocalipsis. Los sellos, ¿cómo van empezando? Con calma, ¿no es cierto? Una falsa paz, una guerra, una hambre que todavía no es mundial, ojo. Entonces, va incrementándose. Lo equivocado que a veces uno hace su estudio es, lo repito una vez más, es comparar la Biblia con los eventos del futuro, o con los eventos históricos, o con los eventos actuales. Es decir, mira, aquí dice aquí, veo aquí lo que está pasando, se está cumpliendo, ¿no es cierto? O mira, aquí pestes y hambre dice que pasará antes de que venga el Señor, y veo pandemia. No, se está cumpliendo. No, hay que colocar en orden. Jesús, todo Mateo 24, está hablando en un contexto de las últimas semanas. Por eso mismo dice, vayan a leer el profeta Daniel. Todo está acercándose a eso. Entonces, hermano, no estamos viendo los principios de dolores, los terremotos que estamos viendo, los pestes, las hambres. ¿Por qué? ¿No se está cumpliendo? No. Esto ha pasado siempre y va a seguir pasando. No se está cumpliendo ni Mateo 24 y a veces nos hacemos tan informáticos porque tú te vas a dar cuenta de esto. Mira, cuando escuches una prédica de principios de dolores, ¿cómo mayormente son las prédicas de esta? Empieza diciendo rumores de guerra de nación contra nación y te van a colocar ahí historia. En 1900 tanto, de esta guerra, cómo era y cómo ha ido ahora. Y hacen comparaciones en lo que ha pasado a lo largo de la historia. Lo mismo ha pasado con la pandemia. Había peste negra, la peste aviar, y mira, se ha ido incrementando, ¿ya ve? ¿Qué están haciendo? Están añadiendo a la Biblia información. Recuerden una cosa, la información o la historia es variable, se puede cambiar, porque manejar de acuerdo a lo que nosotros queramos. Por ejemplo, cuando dicen, la maldad se enfriará, ¿y qué te sacan? Principio de Dolores, prédica número 50, la maldad se enfriará. ¿Y qué te muestran? Mira, en Perú están matando. En Chile, más muertos. La maldad se enfriará. ¿Te das cuenta? Se puede fácilmente manipular la historia y acoplar a la Biblia. Pero ¿qué tenemos que entender? Que la Biblia no se tiene que interpretar viendo lo que está pasando, sino que la Biblia misma te va a interpretar en qué momento está pasando todo eso. Y claramente el contexto es clave para entender eso, ¿no? Ahora, la diferencia entre Salomón, mira cómo armoniza la Biblia. Jesús habla del día del Señor, de su segunda venida. Y Pablo, ¿de qué está hablando? Del día del Señor, de la segunda venida. Y Jesús utiliza principio de dolores. ¿Y Pablo qué utiliza? Como la mujer en principio de dolores para que dé luz a un hijo, ¿no es cierto? Mira cómo armoniza. Ahora, Jesús, ¿cómo utiliza? Como que va en aumento, irá en aumento, porque todo será correlativo. Recuerden una vez más lo que hablamos en la historia, porque de una manera el cielo se abre, todo va a ir de una manera, no va a pasar, primero el cielo se abre, no va a pasar 20 años, después de 50 años, el segundo cielo, o sea, no, todo va a ir avanzando y todo va a llegar a un punto clave. ¿Cuándo? Cuando se derrame las copas de la ira de Dios. Ahora quiero que entiendas esto para entender, porque tú puedes decir, hermano, pero ¿cómo puedo yo saber todo eso? Si tú lees el Apocalipsis, ahí es claro. Porque ¿cómo empieza el Apocalipsis? Por los sellos. Va en trompetas. Y si tú vas leyendo detenidamente cada sello y cada trompeta y vas entendiendo cómo el mundo está recibiendo eso, te vas a dar cuenta que son en diferentes partes, que todavía no es a nivel mundial o global. Son partes que van sufriendo y todo se está en aumento. ¿Y cuándo llega el clímax final? En las 7 copas. Porque recuerda lo que dice Apocalipsis 15, y vi las 7 copas que son la ira, el cáliz, las 7 copas, esas 7 copas son ya, como que dice, el dolor en sí, el dolor fuerte que viene de destrucción. Por lo tanto, ¿qué son los sellos? Los sellos, las trompetas, están como que abriendo el camino a las 7 copas que son la ira total de Dios. ¿Te das de cuenta? Entonces todo va en proceso y Jesús dice, estas cosas, guerras, pestes, que pasarán, ¿qué son? Principios de dolores. ¿Y cuándo será? En el tiempo de la tribulación, pues, y la gran tribulación, más no es ahora la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia está acá. Los principios de dolores y los dolores mismos son para el tiempo de la gran tribulación, ¿ya? Ahora, Jesús lo utiliza para que va a ir aumentando el dolor, el caos, todo eso. Pero, ¿cómo lo? Hablando del mismo evento, hablando del mismo día. ¿Compara qué cosa? ¿Cómo lo utiliza? Como algo repentino. Dice, ¿no? Vendrá sobre ellos destrucción repentina y no escaparán.
Y compara, como los dolores de parto. Entonces, ¿qué está comparando? Pablo no está comparando los dolores, no está comparando el sufrimiento. ¿Por qué? Porque dice que ya llegó el sufrimiento, ya vino destrucción repentina sobre ellos. Entonces, ¿qué está comparando? ¿Cómo qué lo está comparando Pablo? Como algo repentino, algo inesperado. Y eso también lo hemos visto la semana pasada, ¿se acuerdan? Por ejemplo, cuando una mujer va a tener su hijo y la primera contracción viene, a veces viene en un momento de día, de noche, ella no sabe, y de repente puede pasar eso. Está hablando de eso, el apóstol Pablo está comparando eso. Así también, de repente vendrá, sin que ellos se enteren, sin que ellos se den de cuenta que vendrá todo eso. ¿Por qué? Porque estarán diciendo paz y seguridad. ¿Te das de cuenta? Entonces, todo eso se va a ir armando también para el tiempo de la gran tribulación, cuando Dios mismo mande destrucción sobre el mundo entero. Y ahí eso lo vemos en Apocalipsis, tú puedes entenderlo bien. Recuerden, leamos Apocalipsis entendiendo primeramente o estudiando primeramente los profetas menores, ¿ya? Y las epístolas, y eso totalmente te va a cambiar la vida, ¿ya? Ahora quiero que entendamos esto. Mira, verso 3 dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrán sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta y no escapará. ¿Ya? Verso 4, que es donde hoy nos vamos a empezar. ¿Ya? Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como al ladrón. ¿Qué está diciendo Pablo ahí? Pablo está separando primeramente. Sobre ellos, destrucción, como los dolores de una mujer, de repente, no se dan de cuenta, bien, para ellos. Pero más vosotros, separa más vosotros, la iglesia tesalonicense y nosotros también, hermanos, mira, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. ¿A qué quiere decir Pablo? Pero Pablo, ¿qué significa no estamos en tinieblas? ¿Qué significa eso? Eso es lo bueno de leer el libro en su contexto, o de leerlo de una manera continua, como una carta. Retrocedamos al verso 1 y vamos a entender por qué Pablo dice no están en tinieblas, ¿ya? Capítulo 5, verso 1. Capítulo 5, verso 1. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente, ya, muy bien, ¿qué le está diciendo Pablo a los tesalonicenses? Ustedes ya saben, tienen información, ya saben, o sea que hay una información que Pablo les ha dado acerca del Evangelio, y lo hemos visto también la semana pasada, eso, ¿ya? Saben, hay una información. Ahora, ¿por qué Pablo dice, no estáis en tinieblas? Dice, ustedes no son ignorantes acerca de este día, no son ignorantes, lo saben. Y me gustaría leer la versión lenguaje actual para que tú puedas entender esta parte. Cuando dice tinieblas, está hablando del conocimiento, ¿ya? Permítamelo leerlo. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, verso 4. Pero ustedes, hermanos, no viven en la ignorancia, así que en la noche. Hay que entender muy bien el pasaje, porque Pablo está hablando, primeramente, que ustedes saben, ya se les dijo, no es necesidad que sepan, que yo les diga otra vez, porque perfectamente saben, tenían conocimiento del día del Señor. Tenían conocimiento de que vendría el tiempo de destrucción, no para nosotros, porque recordemos la historia, el contexto, capítulo 3 y 4, tienen esperanza, ¿no es cierto? La esperanza del arrebatamiento, como dice en el capítulo 1, y esperar al Señor Jesucristo de los cielos, el cual nos libre de la ira venidera. ¿Qué sabían ellos? De la ira, pues. Sabían que iba a venir un tiempo de ira, un tiempo en que Dios iba a castigar, un tiempo en el cual Dios iba a retribuir a las personas, a los moradores de la tierra, que no aceptaban el amor de la verdad y que constantemente estaban cerrando las puertas no solamente al Evangelio, sino prácticamente a Cristo mismo. Entonces, ¿qué sabían ellos? ¿Qué es lo que Pablo les había informado? Del día del Señor. ¿Y qué es el día del Señor? Destrucción, repentina, día de tiniebla, día de oscuridad. Dios está descargando su ira. Sabían perfectamente ellos. ¿Y por qué no les iba a sorprender? Por el conocimiento que Pablo les había dejado. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Tenían conocimiento del día de la ira. Y qué interesante que se les diga en el capítulo 1, pues ustedes tienen una esperanza. ¿Cuál? Que el Señor vendrá del cielo, el cual nos libra de la ira venidera. Pues, ¿cuál ira? La ira que no sabía. ¿Te das de cuenta cómo está armonizando el libro? Ahora, dice también, mas vosotros no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Ahora, quiero que aquí pongamos un énfasis.
¿Por qué? Porque el conocimiento de aquel día no solamente es un conocimiento superficial, sino es un conocimiento íntimo y que cambia el interior. ¿Cambió el interior, el pensamiento y la conducta de los tesalonicenses? Claro que sí. Tanto así que salieron a predicar el evangelio. Murieron encarcelados y también perseguidos por predicar el evangelio. ¿No es cierto? Entonces, el conocimiento cambia. Ahora, aquí dice el texto, mira, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. ¿Qué es tiniebla entonces en este contexto del versículo 4? Conocimiento. Entonces, ellos, del versículo 3, del versículo anterior, versículo 3, ellos que de repente les va a sorprender el día, ¿qué es lo que no tienen? Conocimiento, pues, de la palabra de Dios. ¿Ya? No tienen conocimiento. Y quiero que vayamos a unos textos. Mira, 2 Corintios capítulo 4, verso 4 al 5. Subraya ahí o marca con algo la carta a los tesalonicenses que vamos a volver. ¿Ya? Segunda capítulo 4, verso 4 al 5. Escucha lo que va a decir el texto, ¿ya? Y va a casar esto con, con el contexto de Tesalonicenses. Segunda verso 4, hablando de la palabra y el evangelio, que Pablo está hablando a los gentiles. Escuche lo que dice. En los cuales, de los incrédulos, para que no les resplandezca el cual es la imagen de Dios, Jesucristo, como Señor, y a nosotros como aquí. Ellos conocen a Dios. ¿Qué tinieblas? La tiniebla de estar sin Cristo, sin el conocimiento de Cristo. Escucha lo que voy a decir. Las personas que no conocen a Cristo, que no han nacido de nuevo, que no tienen al Espíritu Santo morando en sus corazones, siguen en tinieblas, siguen en tinieblas. Por lo tanto, viven ignorando no solamente este día, sino la gracia, sino el amor, sino el perdón, sino la misericordia, es decir, todo de Dios están ignorando. ¿Por qué? Porque dice el diablo que colocó una venda, dice, ¿no? Que colocó ahí, colocó vendas para que no les resplandezca, para que no les resplandezca. La vista espiritual obviamente está tapada, y no les resplandece qué cosa, la luz. Por eso más adelante Pablo va a decir en Tesalonicenses, vosotros sois de la luz, andad como la luz. ¿Por qué? Porque la luz ya vino a nosotros. ¿Te estás entendiendo? Y esa luz que es Cristo nos está mostrando el camino. Por eso nosotros los creyentes sabemos que este día va a llegar. Cuidado que hay un creyente, y ahí la diferencia, pues, porque el creyente que sabe, porque si un creyente ha nacido de nuevo, la luz del evangelio le va a mostrar, le va a guiar, le va a enseñar, ¿qué cosa? Que ese día va a llegar. Y a la vez que el Espíritu Santo, a través de las Escrituras, nos va a enseñar que ese día llega, como diría Pedro, entonces anden de una manera piadosa y rectamente en su modo de caminar. Ahora entienden lo que Pablo va a decir más adelante y lo vamos a leer. Sabiendo esto, sabiendo que todo esto va a pasar, y ustedes lo saben bien, caminen rectamente, obedezcan al Señor, cumplan sus mandamientos. El creyente hace eso, por eso no nos sorprende ese día. No estamos en ignorancia, no es que no conocemos, no es que dudamos, sabemos que llegará. Los tesalonicenses lo sabían perfectamente. ¿Te das de cuenta entonces? Satanás, ¿qué hace? Los ciega. Y en el tiempo de la tribulación, de la gran tribulación, ¿qué va a pasar? Lo hemos visto en el segundo estudio. Va a venir esa mentira grande de que reconstruyamos el mundo. El anticristo va a decir eso, reconstruyamos el mundo. Hagamos un mundo mejor. Sí, hemos fallado, hemos tenido errores, hemos tenido injusticias, etcétera, pero podemos mejorar este mundo. Nosotros somos los dueños del mundo. ¿Quiénes viven aquí? Nosotros. Entonces, unidos, seres humanos, salgamos adelante del mundo y la gente va a creer eso. Pero nosotros, ¿qué sabemos? Porque tenemos la luz del evangelio. ¿Qué sabemos? No, el hombre puede intentar traer paz, puede intentar traer armonía, puede intentar traer justicia, pero la verdadera justicia, la verdadera rectitud será cuando Cristo se siente en Jerusalén y desde ahí, como diría el profeta, broten aguas y todo el mundo entero conozca a Dios. Entonces, el hombre nunca va a tener un reino o un gobierno justo, nunca lo va a hacer.
Va a querer, va a intentar el anticristo, pero al final también será un fracaso. Muy bien, entonces ahí entendemos qué cosa. Cuando los incrédulos se resisten a esta verdad, es que Satanás está cegando sus entendimientos. A nosotros no, nosotros no estamos en tinieblas, no estamos en esa ignorancia, conocemos muy bien, por eso no nos sorprende, diría Pablo. Volvamos a ver, y quiero leer el verso 6, mira, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandezca la luz, es el que resplandeció en vuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Ahora, ¿qué es lo que ciega, qué es lo que ciega Satanás? El entendimiento, la mente te va a cesar, para que no entiendas eso. ¿Y qué es lo que hace el Evangelio? Penetra todo eso. Por eso dice en Hebreos capítulo 4, la palabra es viva y eficaz, que trasciende, que penetra, ¿no es cierto? Las coyunturas de los tuétanos y llega hasta el alma, ¿no es cierto? Y cambia la mente, cosa que Satanás ciega. ¿Estás entendiendo? Y hace un 6. Así como Dios mandó que de las tinieblas, está yendo al Génesis, ¿te acuerdas de esa parte? Había tinieblas y Dios dice, ¡sal la luz! ¿Y qué hizo? Separó las tinieblas de la luz. Y Jesús diría más adelante en San Juan 1 que las tinieblas no prevalecen. Entonces, ¿cómo está comparando aquí Pablo acerca de las escrituras? Las escrituras son la luz que nos abren el entendimiento, el conocimiento. Si la luz del evangelio no entra, todavía estamos en tinieblas y estamos ignorando a Dios. ¿Estás entendiendo? Vamos ahí a Tesalonicenses también, ¿ya? Volvamos ahí. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros, ahí está, sois hijos de la luz, hijos del día. No somos no somos de la noche ni de las tinieblas. ¿Ya? Entonces, ¿por qué Pablo está hablando eso? Y el tema de hoy día es, lo hemos titulado, en nuestra actitud frente al día del Señor. Pablo está diciendo, mira, ustedes saben que este día vendrá, día de tinieblas, oscuridad, etcétera, el Dios derramando su ira. Ahora, como ustedes lo saben, porque tienen el conocimiento de la luz, vivan con ese conocimiento, vivan sometidos a ese conocimiento, el conocimiento de las escrituras. Y qué interesante que Jesús dijo, mientras tanto esté en el mundo, yo soy la luz, pero cuando yo me vaya, vosotros seréis la luz de este mundo. ¿De qué está hablando? De testimonio, pues de actitud, de carácter, de vida. Y es lo que Pablo quiere reflejar aquí. Ustedes ya no son de las tinieblas, ya no son de la noche. Ahora, cuando dice tinieblas, está hablando de conocimiento. Ustedes ya han cambiado su mente, ya han renovado su mente. Y cuando dice, ya no son de la noche, está hablando de los frutos, de las obras. Jesús, ¿se acuerdan de la escena cuando sanó al ciego? Y dijo, los discípulos le preguntaron, creo que está en Marcos 9 o Mateo 9, y dijo, mira Jesús, este ciego de nacimiento, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Y Jesús dijo, no pecó ni este ni sus padres, sino para que a través de él Dios se glorifique, ¿no es cierto? Y Jesús añade ahí, pero hagamos las obras de mi Padre, porque ya es de día y la tarde llega. Y en el día hagamos las obras de mi Padre, porque en las tardes ya nadie sale, dice. Entonces, ¿a qué está hablando? Del obrar, del obrar. Cuando va a decir, ustedes son del día, está hablando, actúen, compórtense, tengan una actitud como hijos de día, como hijos de la luz. Lo mismo dice cuando dice, no son de la noche, no hagan obras de la noche, no hagan hechos de la noche, hechos o actos o obras que no muestren que sí son hijos de la luz. ¿Ya? Entonces, son de luz y son del día, obras. Ya no son de tinieblas y no hagan obras de noche. ¿Estás entendiendo? Nos dice ahí, porque vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche, ni tampoco de las tinieblas, porque nuestro conocimiento ya ha sido cambiado. Hermano, ¿cómo tienen el conocimiento o la mente aquellas personas que están sin Cristo? Ya me has explicado, hermano, que Satanás ciega el entendimiento y coloca una venda para resistirse a la luz del Evangelio, pero ¿cómo es la mente de estas personas? ¿Quieres ver un poquito eso? Vamos a Efesios, ¿ya? Efesios, y para que diferencies, mira, cómo es una mente cambiada por la luz del Evangelio y una mente aún en tinieblas y con obras de la noche. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4,
Verso 17. Esto pues digo y requiero del Señor, que no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, o sea, en tinieblas, en oscuridad, ajenos de la vida de Dios, escucha esta parte, por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, para cometer con avidez toda clase de impureza. ¿Qué es lo que quiero notar acá? ¿O qué es lo que queremos notar? Lo que Pablo quiere hablar. ¿Ya? Micrófonos, por favor. A ver. Ya. Van a tener cuidado, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que quiere Pablo? Quiere apuntar, y es lo que hoy también queremos apuntar, a la actitud. El conocimiento te va a llevar a lo práctico. Cuando dice, ustedes ya no están en tinieblas, no son ignorantes, conocen, saben, porque viven, porque creen en la luz del Evangelio vive en ustedes. Ahora es momento de comportarse. Por eso en el capítulo 4, en el capítulo 3, desde el versículo 12 para adelante, dijo, cumplan el mandamiento de Dios, porque la voluntad de Dios es vuestra santificación, ya no se comporten así, vivan en paz, en armonía, trabajen, etcétera. ¿Te das de cuenta? Entonces, la luz del Evangelio nos va a ayudar a cómo comportarnos, a cómo conducirnos, a cómo reflejar al mundo entero que ahora somos la luz de este mundo. Eso es muy importante, porque si alguien dice, creo en Cristo, he nacido de nuevo, voy a la iglesia, amo el Evangelio, y no vives el Evangelio, déjame decir una cosa, aún sigues en tinieblas. Si tu vida no ha cambiado, si tus palabras no han cambiado, si tus acciones no han cambiado, si tus gustos no han cambiado, si lo que más amas, que tendría que ser Cristo, y no lo es, y no es así, déjame decirte una cosa, aún sigues en tinieblas. Tú mismo te estás engañando. Recuerda una cosa, lo que Jesús dijo en Mateo 7. Pero Señor, ¿acaso no profeticé? ¿Acaso no eché demonios? ¿Acaso no anuncié a otros en tu nombre? Apartaos de mí, no os conozco. No os conozco. Porque el que me ama, guarda mis mandamientos. Porque el que me ama, hace y cumple la voluntad de mi Padre. Porque el que me ama, cambia su vida y muere para sí y vive para mí. ¿Te das de cuenta? El cambio de mente, el nacimiento nuevo que Dios obra en el creyente, le cambia. Y es lo que Pablo está apuntando. Ustedes ya son cambiados. Ahora, condúzcanse así. Este día a ustedes no les va a sorprender porque ustedes saben muy bien. Ahora, como yo sé que aquel día viene, día de juicio, día, como dicen los profetas menores, Sofonías, por ejemplo, ni su oro ni su plata podrá librarlos. Segunda Pedro, que todas las serán conmovidas, todo lo que hay aquí debajo de la tierra. Cuando entiendes todo eso, ¿por qué vives? Ya solamente por Cristo. Cuando entiendes que lo material siempre se va a deteriorar, siempre se va a perder, tu mente cambia, pues. Cuando la Biblia te dice, Jesús mismo te dice, trabajad por la comida que a vida eterna permanece. O cuando Jesús dice, haced tesoros en el cielo, no en la tierra donde la orina y la polilla corrompe. Tu mente cambia, pues. ¿Cambió la mente del apóstol Pablo? Claro que sí, que en el Filipenses capítulo 3 diría, yo era fariseo, yo tenía esto, yo tenía lo otro, pero es basura. Porque nada se compara con lo que Dios preparó para nosotros. Ese es un cambio, y está hablando los tesalonicenses de eso, por eso el título de hoy es nuestra actitud. Tú y yo sabemos muy bien eso. Ese día vendrá, será un día de juicio, será un día de ira, y todo lo que hoy día vemos, maravilloso, hermoso, todo un día sucumbirá bajo el poder de Dios. Y cuando yo entiendo eso, entiendo que la vida que Dios me ha dado hoy, ahora, es una oportunidad para Él, para glorificarle a Él ahora. ¿Qué está diciendo Pablo a los tesalonicenses? Y eso fue la actitud que cambió, y eso fue lo que cambió radicalmente a los tesalonicenses. Entender que esta vida es una oportunidad para glorificar a Dios, porque después de esta vida no hay otra más. Por lo tanto, ahora entiendes cómo los tesalonicenses, ¿qué hicieron? En medio de gran tribulación, predicaron el Evangelio, discipularon, fueron extendiendo el Evangelio, ya que Pablo ya no estaba en Tesalónica, ni no les importó nada, porque
porque hay algo mejor. Escucha lo que te voy a decir. Satanás nos tenía cegados el entendimiento, ¿ya? Y tenía una cosa, tenía cerrada, para que lo entiendas, tenía cerrada la vista a lo espiritual, pero teníamos bien abiertos los ojos aquí, a lo terrenal. Estudios, carreras, lo mejor, ser popular. Pero ¿cuál es lo que hace Dios? Cierra los ojos terrenales y abre los espirituales. De ahí que Pablo diría, nosotros ya no caminamos por vista, sino por fe. Esa es la diferencia, pues. ¿Cómo estamos viendo lo espiritual y cómo estamos caminando según lo que estamos entendiendo? Es que no se trata solamente de tener información, sino de que la información te transforme, te cambie. Y es como a veces yo fui a predicar a una iglesia y me acuerdo, y qué hermoso cantaba. La gloria sea a Dios, que quien vive Cristo y estamos aquí para glorificarte, quiero glorificarte, Señor. Y de nuevo me invitan a mí a predicar. Salgo ahí a predicar y de los músicos que estaban ahí, toditos se fueron afuera, a comer, a charlar. Qué interesante que los jóvenes se agrupan para la música, para la danza, pero cuando hay palabra de Dios, se van afuera, se van hasta atrás para estar con su celular. Es que a veces no vivimos lo que hablamos, porque queremos alabarte, queremos glorificarte. ¿Y cómo vas a glorificarle? ¿Cómo vas a alabarle si no te dejas guiar por la luz del Evangelio? Es imposible. Entonces, Pablo lo que está reflejando es una cosa. Ya que ustedes han sido transformados, vivan según lo que son. ¿Y qué son? Hijos de la luz. Hijos de la luz, por lo tanto, hijos de Dios. Hijos de Cristo. Por eso somos cristianos, que somos pequeños Cristos, que reflejamos a Cristo. La actitud de Cristo, el amor de Cristo. Y esa es nuestra función, ser transformados en la imagen de Cristo para testificar a otros que la luz vino a nuestra vida. Pero qué triste que alguien diga, no, yo quiero tener los dos ojos abiertos, aquí a Dios, pero también al mundo. Eso no se puede. O bien tienes los ojos cerrados a Dios, o lo tienes abierto al mundo, o los tienes cerrados al mundo y abiertos a Dios. Con esto no estoy diciendo que los cristianos somos perfectos, que no pecamos, no, erramos, pero nuestra importancia está siempre enfocada en Dios. Fallamos y volteamos rápidamente a rodillas en oración para pedir perdón a Dios. Los creyentes cristianos estamos siendo transformados de gloria en gloria en una etapa conocida como la santificación hacia la perfección. Los cristianos no somos perfectos. Estamos en el camino de la perfección, que es distinto. Y como diría el apóstol Juan en su primera carta, los que tienen esta esperanza se purifican, se purifican. Una evidencia de que un creyente ha nacido de nuevo, ha sido cambiado, es que va a sentir, va a añorar, va a anhelar santificación. Ya no va a hablar, estas cosas hablaba, va a ver su perfil de Facebook, ¿no? Estas cosas publicaba, estas cosas compartía. Oh, qué perdido estaba. Era tiniebla. No, pero si sigue compartiendo, mira esta musiquita, este reggaetón último que ha salido, como hasta creyentes cristianas yo he visto que han publicado la de Shakira, ¿no? La que hizo con este argentino rapero, si no me equivoco. Las mujeres ya no facturan, las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. ¿Y las cristianas ahí? ¿Aún estás en tinieblas? ¿De verdad eres luz? Porque la luz añora comportarse como la luz, vivir como la luz. Y no solamente vivir, sino también, ¿qué cosas? Reflejar eso. Todos los que estamos aquí tenemos redes sociales. ¿Qué estás publicando? ¿Qué estás compartiendo? ¿Estás compartiendo la luz del Evangelio o estás compartiendo otras cosas, tinieblas, obras de noche? Pablo está aclarando eso. Y más adelante, mira lo que va a decir más adelante, que ahorita vamos a llegar a eso. No, ustedes ya no son. Estén sobrios y velen, porque ustedes ya no son de las tinieblas. Eso es algo hecho. Y mira lo que Efesios va a decir acerca de esto. Vamos a Efesios, ahí también. Efesios, capítulo 5 en este caso. Mira, el capítulo 5, verso 8. Capítulo 5, verso 8. Porque en otro tiempo, ahí está, otro tiempo, erais tinieblas. Mas ahora, ¿qué somos? Soy luz en el Señor.
Entonces, andad como la luz. ¿Te das de cuenta? Andad como la luz. Andad como hijos de luz. ¿Qué somos? Pablo te va a decir tu condición. Eres luz. Eres de Cristo. Hermanos, Cristo pagó un precio grande. Cristo pagó con su propia sangre para que tú seas y reflejes luz. Pablo está diciendo, mira, Él vendrá y nos librará de la ira venidera. Vivan según su mandamiento, vivan según su carácter y no se comparen con nosotros. Es más, erais ustedes en un tiempo pasado, estaban cegados, abiertos los ojos al mundo, pero ahora no. El Evangelio cerró los ojos carnales y que abrió los espirituales. ¿Para qué? Para que viva según el Espíritu de Cristo que mora en vosotros. Hay una separación. Por eso, como alguien decía, no, es que yo veo en mi iglesia hay ese hermano, un pie en el mundo, un pie en la iglesia, con Cristo. No, no hay eso. O alguien diría, malinterpretando Apocalipsis capítulo 2, ¿no? Ah, es que es tibio, hermano. Ese hermano es tibio, es medio cristiano y medio... No, no, no se puede eso, hermano. O bien eres luz y tinieblas, o bien eres la luz, o bien eres tinieblas. No, no puede ser medio luz y media tiniebla. No puede haber igualdad. Hay que quitarse eso, ¿no? Es que antes era cristiano, yo siempre escucho eso, ¿no? Ese hermano que ahora ves en el mundo, antes iba fiel a la iglesia, iba 6 años ahí en el ministerio, estaba, incluso pastores, yo escucho relatos, pastor era. Yo he visto hasta pastores caerse, me dice. Y una vez me acuerdo aquí unos amigos haciéndose mofa de mí, me decían, algún día tú vas a caer y te voy a volver a ver ahí. Porque yo he visto, me decía, porque yo he visto pastores han caído. Me acuerdo muy bien esta escena porque era acá, compañeros de mi misma generación, ¿no? Y cuando yo les decía, mira, me he vuelto creyente o soy cristiano, porque ellos me estaban ofreciendo una copa de alcohol, ¿no es cierto? Entonces, no, antes era tiniebla, antes era eso, ahora he cambiado en Cristo y he conocido a Dios y él siempre ya se hacía mofa, ¿no? Te hablo hace 3 años atrás, cuando era un poco más joven y me decía, no, tú vas a caer, tú vas a caer. Porque yo he visto pastores incluso caerse, volver al mundo. Antes era hermano, no, ese era hermano no existe. Es hermano o nunca lo fue, así de simple. ¿Y sabes lo que a un creyente lo hace permanecer? Porque la luz ha llegado a su vida. Y esa luz te da el conocimiento, te da el entendimiento y entiendes, esto era, esto hacía, esto me gustaba, esto hablaba, esto escuchaba. No, Señor, ¿cómo te ofendía? Ahora, esto digo, esto hablo, esto quiero y solamente quiero alabarte a ti, Señor. Las personas que han retrocedido atrás nunca han conocido la luz del Evangelio, nunca, porque su mente nunca ha cambiado. Han sido, como diría el autor a los hebreos, como ese puerco que se ha lavado y ha vuelto al cielo, como ese perro que vuelve a su vómito, les ha acontecido lo mismo. Por un momento la luz les ha alumbrado, pero nunca ha llegado a su conocimiento, nunca. Nunca han cambiado su mente, no han renovado su mente al conocimiento de la verdad. Pero aquella persona que ha entendido, que ha conocido a Dios, que se ha entregado a Él y que Él ahora mora en Él, ¿qué va a pasar? Lo que Jesús dijo, el que comenzó la buena obra en ustedes, Él la perfeccionará. ¿Y Él cómo nos perfecciona? A través del Espíritu Santo que nos impulsa más a que a la santificación, a la santificación, a la santificación y alabar a Dios con nuestra vida y con nuestras acciones también. ¿Ya? 11. Y mira esto, antes eran tinieblas, ahora son luz, andad como luz. 11, perdón, 10, comprobando lo que es agradable al Señor. Ah, eso es lo que causa la escritura, pues. Nos va a dar entendimiento, nos va a dar raciocinio. ¿En qué? En lo que agrada a Dios y lo que no le agrada a Dios. Repito una vez más, la luz del Evangelio nos va a dar raciocinio, nos va a hacer comprender o nos va a hacer comprobar. ¿Esto le agrada a Dios? ¿Esto me acerca a Dios? Y mira lo que dice el verso 11. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino que reprendedlas. Cantidad de jóvenes que yo, cuando estaba guiando a los jóvenes,
y también salía a predicar y hablar y escuchar jóvenes, incluso mis compañeros de trabajo, y me decían, ah, sí, pero yo quiero ser cristiano, pero no así radical, ¿no? Sin salir a las fiestas, sin hacer esto. Y es más, me acuerdo yo, ahora que me viene a la memoria, yo estaba sin Cristo, ya te estoy hablando mucho tiempo atrás, ¿no? Y me acuerdo que me tocó trabajar con un cristiano, supuestamente era un líder de jóvenes, ¿no? Y me hablaba de Dios. En ese tiempo yo no quería saber del Evangelio porque no entendía bien, tenía todavía el entendimiento entenebrecido. Y él me dice, mire, en mi iglesia hacemos esto, hacemos lo otro, y era una iglesia grande de acá de Bolivia. Me dice, mira, yo soy de la tribu, porque ellos sabían saber llevar por tribu, creo que algunas iglesias que manejan el G12, nosotros somos de la tribu de Benjamín, si no me acuerdo, me decía él. Entonces, en esta actividad tenemos esto, hacemos esto, y eso me decía, ¿no? Y era bien alegre el joven, y yo no conocía bien el Evangelio, ¿no? Yo pensaba que era religión y ya. Y él me dice, y yo le digo, no, pero mira, yo por ejemplo aquí salimos con mis amigos, pero ¿sabes qué me dijo? No, no te preocupes, mira, contra algo, me dijo. Lo que me dijo este joven, líder de jóvenes. Y yo predico, él predicaba, porque los líderes jóvenes lo que predican la palabra y animaban a otros y todo eso. Mira, me decía, no es tanto así, solamente hay que, a Dios solamente se fija en tu corazón, no solamente te fija en tu corazón, no importa nada más. Pues tienes que estar siempre con Él en tu corazón, no olvidarte de Él. Él me decía, por ejemplo, mira, yo a veces tomo, me decía, pero en raras ocasiones. Si es que hay un matrimonio importante, si es que hay un cumpleaños de alguien que quiero, ahí sí, me sirvo, no es que no. Así me dijo, así me dijo. Y yo, está bien, así quien sea quiere ser cristiano. Si hay que, no hay que ser ni este lado ni el otro lado. No hay que amar tanto ni ser tan extremistas, pero también hay que compartir. Así quien sea quiere ser cristiano. Y hoy en día, eso es lo que las iglesias modernas están proponiendo. Mayormente las iglesias de la prosperidad o las iglesias que te van a llevar más al humanismo. Te van a dar lo que tú quieres escuchar. No, no, ya está bien domingo, sí, pero vende una horita, 2 horitas. Después puedes disponer de tu día. Tenemos turnos. Si no tienes tiempo en la mañana, puedes venir a nuestro turno de la tarde. Si no tienes tiempo en la tarde, vienes a nuestro turno de la noche. Si no quieres tener todo el día para el Señor, una horita. Tenemos culto de una hora. A la comodidad del creyente, a la comodidad de la gente. A ti, joven, ¿qué te gustaba en el mundo? Reggaetón. Aquí en mi iglesia, ven, aquí es reggaetón cristiano. Y le cambian la letra. ¿A ti qué te gustaba? En mi país, por ejemplo, somos muy tradicionalistas, muy folcloristas, y mayoría de las personas mayores bailan, digamos, en entradas y todo eso. Hay mucho folclore en mi país. Entonces, las iglesias de aquí que dicen, ¿qué te gustaba? Un ejemplo, Cuyaguada, Morenada. Aquí también tenemos Morenada, ven y baila para el Señor. Y los pastores desde los púlpitos, ¿qué están diciendo? Antes bailabas para el Satanás, ahora ven a bailar para el Señor. ¡Wow! ¿Cómo hemos confundido, no? Pero Pablo, ¿qué dice? No, no, no. Antes erais tinieblas, ahora soy luz, pues caminad como la luz del Señor. ¿Y qué dice? Mira, ahora como la luz del Evangelio, su conocimiento ha sido cambiado, renovado, pueden discernir lo que agrada al Señor y lo que no le agrada al Señor. Y escucha lo que dice el verso 11, y no, mandamiento, no participéis, imperativo, no participéis en las obras infructuosas. ¿Y qué dice? Reprenderlas. A veces cuando algunos siervos que defendemos la sana doctrina, hablamos, se bailan, se danzan y se molestan. Pero, pero ¿por qué, ¿por qué juzgas? ¿Por qué hablas tanto? Si aquí bailamos cuyabada, morenadas, reggaetón, alabamos al Señor como queramos. Al final, Dios creó todo, incluso la música. Así hablan. Pero cuando uno le dice, mira, ¿qué dice el texto? Antes éramos tinieblas, ahora somos luz. ¿Y qué más? Tenemos que comprobar lo que agrada al Señor y no volver a lo mismo. Es más, ¿qué dice? Reprendedlas. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa reprender? Confrontar con la verdad del Evangelio. Esto no es del Señor. Por eso constantemente hoy los pastores o maestros se cierran a hacer una apología. No, es que Dios nos conoce, como decía ese joven. No, es que Dios, tu corazón nomás quiere. Solamente a Dios le importa tu corazón. Así como te vistas, vestite nomás, pero tu corazón, qué error. Dios no solamente quiere tu corazón, él mismo dijo, amarás al Señor con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Y el que ama al Señor y que conoce al Señor, le va a amar así.
¿Cómo es posible que yo esté en el mundo escuchando reggaetón y me quiero ir a la iglesia y, reggaetón cristiano, qué bien. ¿Por qué crees que la iglesia está llenitas así? Porque aún les están haciendo participar de las tinieblas, de obras de las tinieblas. ¿Y de qué se le dan? Lo que el cliente quiera. Con tal de que pactes, con tal de que siembres, con tal de que aportes a la obra, aquí tenemos lo que tú quieras. Pero cuando un siervo con la palabra les dice lo que es, 5 vienen, 4 personas vienen. Los demás, ni jóvenes vienen. ¿Por qué? Porque no hay ese amor, porque no hay ese cambio, pues. Como diría Pablo en Timoteo, estos siempre van aprendiendo y nunca llegan al conocimiento de la verdad. Siempre van aprendiendo y nunca van a llegar al conocimiento de la verdad. Por eso, mucho cuidado de cómo estamos en las iglesias, en qué nos estamos formando. Nos están enseñando a diferenciar. Me acuerdo una vez y esto me preguntaban muchos jóvenes, ¿no? Antes, cuando estaba con el ministerio, hermano, una preguntita, ¿no? A ver, ¿cuál será? Mira, ¿será que puedo ir a una fiesta? Pero no voy a tomar, pero no voy a bailar, solamente quiero ir ¿por qué? Porque es mi primo, es mi hermana, y tengo que estar, ¿cómo le voy a fallar a mi hermana? Me acuerdo cuando alguien me preguntó así, mi hermana se está casando, ella es católica, yo soy cristiana, pero mi hermana tengo que ir. Ya, hermano, pero no voy a tomar, no voy a bailar, solamente quiero estar ahí para que ella sepa que me importa. A ver, ¿qué dice el texto? Pregunta, ¿agrada al Señor eso? ¿Te acerca al Señor? No, pero es que es mi hermana. O sea que estás colocando por encima a tu hermana. Estás colocando por encima a alguien. Muchos están haciendo eso. Están colocando por encima a alguien y no les dicen nada. Bueno, le voy a acompañar. Haré esto. Incluso en mi país, creyentes cristianos celebrando carnaval, celebrando la chaya, celebrando a las citas. ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! No, es que he ido nomás así a mirar, a comer. No he hecho nada, ¿no? ¿Qué dice el texto ahí? No participéis, no os juntéis. Es más, reprended. Aquella persona, yo le dije, en vez de que tú me preguntes a mí, ¿puedo ir? ¿Por qué no le hablas a ella? ¿O ahí tengo que ir? Porque ahí, ¿qué estoy haciendo? Estoy aprobando, pues. Estoy aprobando que se case con banda, con fiesta, con música, que haya bebida. Estoy aprobando eso. ¿Y qué dice el texto ahí? Reprendedla. Cuando yo tenga que ver con personas a mi alrededor, incluso familiares, quieran a Dios, que no quieran sujetarse a Dios, Jesús diría, Jesús vino a casar, que no contra la nuera, etcétera. Y tú hay una decisión. Más importante es Cristo. Más importante es Dios, grábense eso. Más importante que papá, que mamá, que hijos, que todo. El que está por encima de todo es Cristo. Y si alguien de mi familia, de mi hermano, de mis hermanos, de mis primos, no quiere sujetarse a Dios, por lo tanto, no ama a Dios, tampoco yo puedo aceptar eso. No puedo aceptar eso. Por más familiar y querido que sea. No, es que es mi amigo de años, del colegio he salido, lo amo, lo quiero. Jóvenes, hermanos, qué triste es ver aquí que a veces nosotros seguimos siendo tinieblas, siendo luz, perdón, con las tinieblas, seguimos dándonos codazos, ¿no? Como que coqueteando con las tinieblas. Mucho cuidado. Sois luz, andad como la luz. No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino que reprendedlas. No, eso está mal. A la luz de la. Por eso Gálatas capítulo 5 diría, más las obras de la carne y el fruto del espíritu son enemigas. No se llevan. ¿Sabes por qué? Porque mientras la carne pregunta, ¿y qué tiene de malo? El Espíritu Santo pregunta, ¿qué tiene de santo? Y esa es la pregunta que tenemos que entender siempre. La carne te va a preguntar, ¿pero qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? Ay, no seremos así, haremos así. Y el Espíritu Santo, ¿qué está preguntando ahí? ¿Pero qué tiene de santo? ¿Qué tiene de santo esto que estoy haciendo? ¿Qué tiene de santo esto que estoy escuchando? ¿Qué tiene de santo esto que estoy compartiendo en mis redes sociales? ¿Qué tiene de santo esto que estoy viendo en la televisión? El Espíritu Santo, ¿qué dice? Perdón, la carne, ¿qué dice? ¿Qué tiene de malo? Miraremos nomás Avenger, miraremos nomás películas de terror. Miraremos nomás algo importante, pero al ladito, ¿qué tienes? Mira, yo te voy a decir, te voy a compartir algo, ¿ya? El que les habla era un fanático de los videos.
Eso era lo que más me distraía yo. Y los que me conocen, algunos que han venido aquí a mi hogar a visitarme, han visto, tengo una caja llena de CDs, porque eso era mi distracción. Eso era mi distracción. Llegaba fin de semana, me ponía videos, ahí unas poquitas ahí, y a mirar, coleccionaba ahí cantidad de videos. Pero cuando el Espíritu Santo toca la mente, ¿qué es lo que yo hice? Eso está archivado. Ahí, en caja fuerte, ni lo veo, ni me interesa. ¿Qué empecé yo a hacer? ¿Qué empecé yo a hacer? A coleccionar videos cristianos, prédicas cristianas, músicas cristianas. Porque la carne te dice, no, mira, aquí al fondo hay sitio. Ah, mira, las películas coreanas. Y hermanitas ahí con los coreanitos fascinándose y viendo la temporada 1, la temporada 2, la temporada 3 y gastando dinero ahí, pudiendo comprarse una Biblia, un diccionario bíblico, alguna prédica, compartiendo tal vez los videos del hermano Fernando, pero no, ¿qué comparte? Chismes, chistes. ¿Se acuerdan? Mientras la carne pregunta, ¿y qué tiene de malo? El Espíritu Santo pregunta, ¿y qué tienes? Y tú tienes que colocar en importancia en eso. ¿Qué tiene de santo esto? ¿Me está acercando o no me está acercando a Dios? Porque recuerda lo que dice el texto. Entendiendo lo que agrada al Señor. Vivamos que agradando al Señor, porque hemos vivido la luz del Evangelio. ¿Ya? Y dice ahí, verso 13, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Y va a hablar Pablo de un pensamiento griego de la época. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y te levantará de los muertos, y te alumbrará Cristo. Entonces, ahí tenemos que entender que nosotros tenemos que ser guiados según la palabra de Dios. ¿Ya? Volvemos a Tesalonicenses, y dice ahí, 6, versos 6, 5, 6 de 1 Tesalonicenses, por tanto, no durmamos como los demás, sino que velemos y seamos sobrios, atentos, ¿ya? Atentos a eso. Y dice ahí también, pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Está hablando de las obras de tinieblas, obras malas, obras de perdición, que diría ni las tales en nombre. Y dice ahí, pero, verso 8, pero nosotros, perdón, Pablo se incluye, que somos del día, de obras buenas, de obras para el Señor, seamos sobrios, habiéndonos vestido de la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Esto es interesante, porque constantemente tú vas a leer en Colosenses, en Efesios, despojaos de la vieja vestidura, despojaos de ese viejo hombre, y renovaos y revestíos de Cristo. Y la pregunta es, ¿qué es revestirse de Cristo? Y aquí Pablo nos los va a decir. Escucha lo que son. Son las 3 gracias que hemos aprendido ya desde el capítulo 1. Escucha. La fe, la coraza de la fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Quiero hacer un poco de énfasis a esto. Y vas a entender cómo es vestirse de Cristo. La fe, aquí nos está hablando, recordaremos el estudio del capítulo 1, nos habla de las 3 gracias. La fe, el amor y la esperanza. Estos 3 también nos están hablando de los 3 tiempos, pasado, presente y futuro. Repito, pasado, presente y futuro. Fe, amor y esperanza. Fe, ¿por qué? Porque es en un tiempo pasado, ¿por qué? Porque hemos ya cambiado. En un tiempo pasado, tú sabes hace cuánto recibiste a Cristo, en mi caso ya van a ser 6 años, hace 6 años, 5 años, 20 años, conocí a Cristo, me entregué a Él, me arrepentí, le acepté como mi Señor y Salvador, y desde ahí Él me regaló la salvación, y desde ahí soy de la fe, creo en Cristo Jesús, tiempo pasado. Y el tiempo presente, ¿cuál es? El amor. Lo que nos hace permanecer, hermanos, grábense esto porque esto va a ser clave para el segundo estudio, es el amor a Dios. Le somos obedientes, le somos fieles, o tratamos de ser fieles constantemente y amamos y anhelamos creer la santificación por amor al Señor. Cuando fallamos, ¿qué nos lastima? Le hemos fallado a aquel que nos amó, aquel que nos compró, y constantemente estamos volviendo al arrepentimiento. Entonces, en el tiempo presente, lo que nos permanece, lo que nos hace perseverar es que Dios nos ama. Y al ver el amor de Dios, empezamos a obrar en amor. Por eso Pablo dice en Corintios 13, todo es por amor. Si no es amor, de nada sirve, de nada vale. Somos como metal que resuena, como un címbalo que suena, resuena. Si no hay amor,
de nada sirven. Por eso, el creyente hoy, en el tiempo presente, si tú estás ahí, en este estudio, si tú estás perseverando, si tú estás, hoy te das de cuenta, pero mira, ya llevo 20 años, yo ya llevo 5 años, yo a veces me sorprendo, hermano, ya van a ser 6 años que le a Cristo y mira, no caí. Y en el principio, te soy sincero, hasta yo pensé que iba a caer. No, creo que voy a caer nomás. Creo que los primeros años fueron difíciles, pero hoy llegando acá, sabes que yo me veo en mi actualidad, en mi presente, yo agradezco por ese amor infinito que Dios me. Porque si estoy aquí predicando su palabra, sano y salvo, pudiendo sentarme, abrir mi boca y expresar el evangelio y vivir el evangelio, es porque Él es fiel a su amor. Por eso nuestro presente, ¿qué es? El amor de Dios. Y ese amor nos va a motivar a obrar en amor. Ese es nuestro presente. El amor de Dios nos motiva, nos empuja, nos impulsa a vivir y obrar en amor y a obedecer también en amor. ¿Y el futuro cuál es? La esperanza. La esperanza. ¿Cuál esperanza? ¿Qué tenían ellos? La esperanza bendita de aquel día vendrá y Él nos tomará, como así mismo seremos arrebatados, tocará la trompeta, etcétera. Ese es los 3 tiempos del creyente con el cual debe revestirse. Número 1, soy salvo, soy hijo de Dios. Hace 3, 15, 20 años, Él me rescató de las tinieblas, de esa inmundicia, de ese lodo, Él me sacó. Ese es mi pasado, la inmundicia es mi pasado. Y en ese pasado Dios me sacó. Ahora tengo fe en Él y creo en Él. Y hoy voy a vivir mi presente recordando que Él me ama y se dio a sí mismo por mí. Ahora me toca vivir para Él, mi presente. Y lo voy a hacer porque, por obligación, porque el pastor me dice, porque los hermanos me conocen que soy cristiano y por miedo voy a hacer. No, porque le amo me congrego, porque le amo leo la Biblia, porque le amo oro, porque le amo al Señor, salgo a las calles, hermano, a predicar, porque amo al Señor, hago estos estudios, porque le amo y amo su palabra. Y lo que me motiva a seguir viviendo es seguir obrando en amor para Él. Ese es mi presente y ese tiene que ser tu presente. Y mi futuro está colocado en la esperanza. Ya sea que esté vivo o esté muerto, sé que cuando toque la trompeta, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, cuando esa trompeta suene, sea que yo, Fernando, esté vivo, o sea que yo esté muerto, descansando ya, esté muerto, ya había dejado este mundo, sé que escucharé la trompeta. Y sé que si estaré vivo, seré levantado. Y si esté muerto, mejor, porque seré primero, antecederé a los que vivieron. ¿Qué es la esperanza? Eso es, pues, nuestra esperanza está segura en Cristo Jesús. Y eso es vestirse de Cristo. Eso es vestirse de Cristo, del Evangelio, estar firme en el Evangelio, como dice Pablo en Colosenses capítulo 1. Estad firmes en la esperanza del Evangelio que os recibisteis. Recordando que son la luz. ¿Qué más? Vivan en ese amor de Cristo, en el cual los amó y se entregó por ustedes a sí mismo. Y que nunca dejen de pensar, de recordar, de anhelar que Él viene. Eso es vestirse de Cristo. Cuando alguien se saca de la fe, no, antes era salvo, se olvida de lo que ha aprendido, de cómo Dios tocó su corazón, se olvida de amar a Dios y se olvida de la esperanza, fácilmente va a caer. Por eso Pablo constantemente diría, despojados del viejo hombre que está viciado según los deseos engañosos del mundo y revestidos del nuevo hombre creado según Cristo. La fe en Cristo, el amor en Cristo y la esperanza en Cristo. Amén, así tiene que ser. ¿Ya? Recuerde, las 3 gracias que muestran nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Y mira cómo lo habla a la esperanza. La esperanza de salvación como yelmo, como casco. De ahí que Pablo les diría más adelante, no os dejen turbar por carta, por algún espíritu, en parte de que el día del Señor viene. No, no dejen moverse de lo que han aprendido, estén ahí como ese casco. Ahora, el casco, ¿qué protegía? La mente, pues la cabeza, ¿no es cierto? Porque si alguien te apuntaba a la cabeza y ya todo el cuerpo se arruinó, ¿no es cierto? Aún puedes seguir luchando con una mano, por ejemplo, ¿no es cierto? Puedes ir actuando si estás tal vez impedido de alguna parte de tu cuerpo, pero si alguien te daña la cabeza, ahí se acabó todo, ¿sí o no? Entonces, si alguien te quita, te quiere, como diría Pablo en Efesios capítulo 6, Satanás va a mandarte dardos, ¿para qué? No, Cristo no viene, mira, parece que no, parece que mucho tiempo estoy yendo, ya me he cansado, me estoy aburriendo,
ya no me interesa, ya no te interesa leer la Biblia, no. Cuidado, porque Satanás, ¿dónde va a atacar? La mente. Va a atacarte la mente con acciones, con el sistema de este mundo, y te va a querer desanimar constantemente. Por eso dice Pablo ahí, colóquense el casco. No. Así que me ataque Satanás con pensamientos, con acciones, con tu sistema, no. Yo me coloco el casco para proteger cosas. Mi mente. Porque una mente renovada, una mente cambiada, va a cuidado. Satanás va a utilizar eso. Y constantemente están cayendo. De ahí que muchos creyentes caen, se levantan. Caen, se levantan. Caen, se levantan. ¿Por qué? Porque están dando parte a Satanás. Y escucha lo que voy a decir. Satanás nunca va a pedir una oportunidad. Nunca va a pedir una oportunidad. Por eso hay que tener mucho cuidado, lo que decía hace un momento. ¿Qué estamos compartiendo? ¿Qué estamos viendo? No es que el hermano Fernando, mire, él dice así porque es fácil. Yo, ¿cómo voy a dejar mis videos? Con tanto trabajo me ha costado. No, no voy a dejar ni mis juegos, porque algunos jóvenes son adictos a los juegos. Y están ahí en los juegos metidos. Incluso había habido, yo no sabía que había habido campeonatos donde te pagan. Y están haciendo amistades ahí. Cuidado, Satanás no pierde oportunidad. Como dice Pablo, como diría el apóstol Pablo, no ignoren sus maquinaciones. Él es astuto, astuto. Pablo diría, creo que en Timoteo, temo como la serpiente engañó a Eva, vuestros sentidos sean extraviados de la sincera vida de Cristo. ¿Ve? Satanás, ¿dónde ataca? Ataca la mente. La mente. Hay que tener mucho cuidado. Por eso dice Pablo ahí, colóquense el casco, protejan qué cosa, su mente, con la esperanza de Cristo. ¿Bien? 9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿De qué está hablando en el contexto? Del Señor, del día del Señor, día de juicio, día de ira. A ustedes no les va a sorprender. ¿Por qué? Porque ustedes saben eso. Saben que aquel día del Señor, que aquel día vendrá. Y no les va a sorprender. ¿Por qué? Porque la iglesia lo espera. La iglesia no espera que este mundo mejore, que el dólar suba, que mi país crezca, que yo tenga... No, la iglesia no espera eso. La iglesia espera a Cristo. Y lo dijo Jesús en Apocalipsis 22. El espíritu y la esposa dicen, ven. ¿Ve? La iglesia espera al Señor. Tiene el conocimiento de que Él vendrá. Y le espera, ¿añoras ese día? Si es así, como dije en el estudio, ¿no? Del anticristo. Esperemos, como la iglesia primitiva. Maranata, Cristo viene, ¿no? Siempre eso en mente. Y cuando eso pase, ¿qué? Nos librará de la ira venidera, como dijo en el capítulo 1 y también lo repite aquí. ¿Ya? ¿Y cómo acaba el verso 10? Quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos y vivamos juntamente con él. Y vivamos juntamente con él. Ahora quiero que veas este versículo, lo voy a leer en la versión lenguaje actual, para que vayamos a la conexión del capítulo 4, ¿ya? Capítulo 5, verso 10. Con esto vamos a ir cerrando. La palabra de Dios dice así, porque Jesucristo murió por nosotros, para que podamos vivir con él, ya sea que estemos vivos o muertos cuando él vuelva. Déjame repetir una vez más. Porque Jesucristo murió por nosotros para que podamos vivir con él, ya sea que estemos vivos o muertos cuando él vuelva. Esta traducción me gusta más. ¿Sabes por qué? Porque qué interesante que diga, pero nosotros somos del día, tenemos esperanza de salvación, y esa salvación será cuando Él venga, porque Él no nos colocó para ira, sino para alcanzar salvación. Ahora, escuche lo que dice, para alcanzar salvación. ¿De qué salvación está hablando ahí? De la salvación de la ira, pues no de la salvación del alma, que ya lo tenemos por fe en Cristo Jesús, sino la salvación de que de pasar la ira, el tiempo del que está hablando. ¿Cuál? El día del Señor, día de destrucción, de castigo, etc. De ese día, para ese día ustedes van a alcanzar salvación, que se viene a futuro. De ese día va a haber un arrebatamiento de la iglesia, ¿no? Entonces, y dice ahí, así que como Cristo murió por nosotros, ya sea que estemos muertos o que estemos vivos, cuando Él vuelva. Aquí se está reflejando eso. A Tesalonicenses capítulo 4, verso 13 para adelante, ¿no es cierto? Los que estén muertos escucharán la voz, los que estén durmiendo en Cristo Jesús no obedecerán a los que estén vivos, ¿no? Entonces, ¿qué está diciendo Pablo ahí? Lo que dijo en el capítulo 4.
Hermanos, ¿cuál es la preocupación del capítulo 4? Pero ¿qué va a pasar con aquellas personas que han muerto y todavía no hay arrebatamiento? ¿Y Pablo qué dice? Así sintetizando. Hermanos, les voy a traer la calma. Tranquilícense, respiren, te diría, ¿no? Si un hermano ha muerto, el día del arrebatamiento se va a ir con Cristo. Y si un hermano está vivo, también se va a ir con Cristo. Así que, conclusión, sea que estén vivos o que estén muertos o durmiendo ya, cuando la trompeta suene, igual se van a ir con Cristo. Y lo mismo dice en el versículo 10. Ya sea que estemos vivos o ya sea que estemos muertos, nos iremos juntamente con Él cuando Él se manifieste. ¿Y, y cómo cierra el capítulo 4, verso 18? Por lo tanto, alentados los unos con estas palabras. ¿Y cómo cierra Pablo en el capítulo 5, verso 11? Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. ¿Ve? Como la armonía y entender un libro en su hilación, en su contexto y entendiendo la mente del autor. ¿Qué es lo que Pablo quiere decir? Claramente les estaba dando una y otra vez una esperanza bendita a la iglesia en Tesalonicenses y a nosotros también. ¿Cuál? La esperanza del arrebatamiento de la iglesia. Muy bien, con esto, hermanos, hasta aquí vamos a llegar. Y la semana pasada vamos a ver los 22 mandamientos que Cristo le da a la iglesia. Y los 22 mandamientos van a reflejarse en el amor. Un poquito te voy a adelantar de esto, ¿ya? Hoy en día se manejan mucho los 10 mandamientos, ¿ya? O los 613 mandamientos. Y cuando nosotros, la iglesia, algunos clientes, defendemos la postura de que ya no estamos en la ley, y no la defendemos nosotros, sino que la Biblia misma nos dice, ya no estamos en la ley. Y alguien dice, pero hermano, ya está bien, no estamos en la ley, pero sí tenemos los 10 mandamientos. No, porque los 10 mandamientos son parte de la ley, pues. Entonces alguien diría, entonces, hermano, ¿estamos sin ley? ¿Hacemos lo que queremos? No. Recuerde, la iglesia es un grupo aparte. No está bajo la ley mosaica, la ley del Pentateuco, la ley de la Torá. Entonces, ¿en qué ley está la iglesia? En la ley de Cristo, pues. ¿Y cuál es esa ley? La ley del amor. ¿Y hay mandamientos? Sí, no hay solamente 10, hay 22 y hay más. Pero ¿cuál es la base? El amor. Eso y más la siguiente semana, ¿ya? Para que entendamos bajo qué ley estamos. ¿Y tenemos mandamientos? Sí. Hay que diferenciar todo eso. Pero la clave, ¿cuál es? El amor. ¿Ya? Entonces, si tú lo vas leyendo mucho mejor, la siguiente semana estamos entrando a los últimos versículos del capítulo 5, verso 12 para adelante. 22 mandamientos que el apóstol Pablo da a la iglesia de Cristo, ¿no es cierto? Entonces, aquí, hermanos, hemos llegado al final del tema número 12, nuestra actitud frente al día del Señor. Hay mucho que cambiar, hay mucho que entender. Y esto me hace recuerdo mucho lo que estudiamos en el Apocalipsis y la marca de la bestia, que todo esto nos tiene que llevar a una actitud de cambio. Y quiero cerrar con lo siguiente. Mateo capítulo 5, verso 14. Mateo capítulo 5, verso 14. Recuerda una cosa. Pablo hace una afirmación ahí. Somos de la luz. Somos hijos de la luz. Ya no estamos en tinieblas. Es una afirmación. ¿Ya? No está dudando Pablo. Por lo tanto, si somos hijos de la luz, ¿qué tenemos que transmitir? El testimonio, el evangelio, el carácter, la conducta de Cristo. ¿Y Cristo qué dijo en Mateo 5:14? Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Qué es luz? Escuche. Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los. ¿Qué es la luz en la cual se nos dice Pablo? Vivan como la luz, actúen como la luz. Testimonio, obras, carácter, conducta. ¿Qué está diciendo Jesús aquí? A ver, ustedes cuando colocan una luz, bueno, la luz que tenemos aquí artificial, ¿la colocan para qué? ¿La prenden para colocarlo debajo del sofá, debajo del sillón? No. Si prendemos una luz, un foco, lo colocamos a lo encima. ¿Para qué? Para que alumbre todo, pues. No creo que alguien compre una luz, un foco y lo coloque ahí abajo del sofá o de la silla para que esté ahí y no alumbra nada. No. Lo colocan a lo alto para que alumbre, ¿no es cierto? También nosotros somos así. Escucha, si Dios nos ha mostrado la luz del Evangelio, si ahora somos luz, no es para que estemos escondidos en 4 paredes, no es para que estemos metidos en la iglesia constantemente ahí, no salir de ahí.
No es para que diga soy cristiano y solamente mi familia lo sabe. Los demás nadie lo sabe. Nadie sabe que soy cristiano. No. Ser cristiano es ser la luz y la luz se coloca encima para que alumbre a todos. ¿Y cómo va a alumbrar? Con sus buenas obras. Con sus buenas obras. ¿Para qué? Para que la gente diga, mirando esa luz, mirando las obras de esa luz, de ese creyente diga, yo quiero ser así. ¿Y qué diga? ¿Quién ha hecho este cambio? Dios. Y Dios se glorifica. Hermanos, hoy en día, a veces, tristemente, vemos que hasta los jóvenes se avergüenzan. Tienen miedo de decir soy cristiano. Hermanos, ser creyente, ser cristiano, tiene que ser un motivo de alegría, de gozo, de privilegio. Qué triste que una vez me dijo a alguien que yo le compartí, le dije, mira, aquella persona es mi hermano en la fe, es hermano. Y mire, ¿acaso es hermano? No, yo nunca me hablo de la palabra, nunca he visto nada de hermano de él. Normal como nosotros, cantaba con nosotros, reía con nosotros, comía con nosotros, hacía chistes con nosotros. Ahora me estás diciendo que es hermano. No, no es hermano. ¿Qué testimonio estamos dando? Jesús, ¿qué dijo? Yo les he llamado para que sean la luz. Mucho cuidado. Pero cuando alguien es luz, empieza a obrar en luz, empieza a cambiar en luz, la gente dice, ¿qué pasó contigo? Dios me ha cambiado, Dios me ha transformado. No es porque yo sea el mejor, no es porque yo sea bueno. Por ejemplo, hermanos, muchos jóvenes hoy en día, qué alegría me da eso, se están levantando para predicar la palabra de Dios. En mi caso, hermanos, antes de hacer esto de los videos, de estar en las redes con ustedes también, de promocionar y de publicar videos con ustedes, mi persona ha hecho actividades. No es que el hermano Fernando recién ha aparecido hace este año que hemos empezado los videos, no. Años anteriores, hermanos, aunque yo no me colocaba frente a esto, colocaba delante de mucha gente como ahora y compartiendo videos. Yo estaba en la calle visitando, ayudando a otros también, yendo a otras iglesias a visitar. Y cada vez que iba, me permitían predicar la palabra. Y me acuerdo que una vez predicando en una iglesia, estaba una de mis familiares y me dijo, que me asombro. Te escucho predicar y digo, nunca pensé que tú puedas hacer eso, que tú puedas cambiar así. Y yo le digo, ¿sabes qué? Eso solamente es por el poder de Dios. Ayer mismo estaba hablando con un compañero de curso y él me decía, ¿por qué has cambiado tanto? Y ¿sabes qué es lo que me dijo él? Y se había murmurado todos estos años de mí. Fernando ya no se acerca a las canchas, ya no se acerca con los amigos, ya no se acerca, ya no llama, ya no vamos a lo que antes íbamos. Y lo que ellos llegaban era decir, algo pasó con Fernando. Porque esa es la ideología que ves tenemos, ¿no? Es que alguien va al Señor porque le ha pasado algo, porque ha sufrido un accidente, porque por una enfermedad ha llegado al Señor, entonces algo ha pasado. Entonces, justo yo ayer me encontré con él, cuéntame, ¿qué pasó, mijo? Seguro algo te ha pasado, porque no creo que así nomás vayas. Tú eras alegre, tú hacías esto, hacíamos esto, ¿sí o no? Y yo le digo, no me ha pasado nada. No me he enfermado, no ha pasado nada con mi familia, gracias a